Es un gusto saludarles esta mañana, un placer mandar saludos no solamente en la ciudad y el estado de Querétaro, sino también a otras partes donde nos están acompañando y nos da mucho gusto poder compartir. Veía esta semana un anuncio de un banco que decía, juntos no, unidos sí. Y la verdad me dio coraje que no se nos hubiera ocurrido a nosotros para usarlo como eslogan, pero esa es la verdad. Juntos no físicamente, pero unidos sí en el espíritu. Y quiero compartirle un mensaje esta mañana que se llama El mal. Y trata de algo que ha estado muy de moda, muy insistentemente saliendo a colación, el tema del mal, el tema de la maldad, el tema del daño, ¿no? Y la idea de mal o maldad se asocia o con los accidentes naturales o con el comportamiento humano, que se consideran cosas perjudiciales, destructivas, inmorales y que son fuentes de sufrimiento, ya sea moral o ya sea físico. Así que hay dos tipos de mal o de maldad, el humano y el de la naturaleza. Dentro de la naturaleza, obviamente, podemos contar los virus, los huracanes, los terremotos, los tornados y todos aquellos que causan algún daño, algún problema, ¿no? en los seres humanos. Dentro del mal humano, pues todos estamos incluidos, pero hay campeones en esta disciplina malvada. Por ejemplo, Adolfo Hitler fue el encargado de llevar a más de 20 países a una guerra mundial en la que murieron más de 70 millones de personas. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados en sus campos de concentración. La condesa Isabel Báthory posee el récord Guinness del mayor número de asesinatos hechos por una sola persona, 650. ¿Y sabe a quién mataba? Mujeres jóvenes, sus sirvientas, sus invitados, para beberse su sangre, creyendo que con eso se iba a conservar pues bella y joven. El emperador romano Nerón, que asesinaba a todo el que le llevaba la contra, incluyendo a su mamá y a su hermano. Él dice que tuvo un sueño con el cual se le ordenó perseguir y acabar con todos los cristianos. Ordenó miles de ejecuciones, incluyendo la del apóstol Pablo. José Stalin, dictador comunista de la Unión Soviética, deportó a Siberia y otros lugares a trabajos forzados a millones de personas, asesinó a todos sus presuntos enemigos y competidores y decretó también la muerte para millones de sus propios ciudadanos y de ciudadanos de otros países anexionados por Rusia. Mao Zedong o Mao Zedong, como yo lo conocía, dictador comunista chino, sus iniciativas provocaron la muerte de más o menos 40 millones de personas a causa de los trabajos forzados, el hambre y las ejecuciones por oposición al régimen. Tomás de Torquemada, director de la Inquisición en España y sus colonias. Su nombre es sinónimo o paradigma de intolerancia, represión y crueldad de verdad. Bajo su mandato, miles fueron asesinados, especialmente judíos. Muchos fueron quemados vivos en la hoguera y mandó realizar miles de encarcelamientos, miles de torturas. Se le ocurrían máquinas de torturas increíble. Pol Pot, que instauró una tiranía comunista en Camboya y más de 2 millones de camboyanos murieron a causa de las torturas, el hambre o el trabajo forzado. Y mandó matar a todos los que se declararan cristianos. Ya no les sigo porque la lista es muy larga, aunque un niño de la iglesia incluyó en esta lista a Malamén. Entonces, cuando yo lo entrevisté, le digo, pues, ¿quién es este villano? Me dijo, no sé, pastor. Pero debe ser muy malo porque todas las noches que estamos orando, al final decimos, líbranos del Malamén. Entonces me imagino que debe ser alguien muy malo, ¿no? Pues el mal es todo lo que está fuera del orden divino, todo lo que se desvía del orden divino. O sea, el mal es la corrupción del bien. Todos alguna vez experimentamos el mal, por supuesto. Mucha gente cree que si Dios hizo todo,
entonces también hizo el mal. Problema es que Dios dice que Él es bueno y que todo lo que creó era bueno en gran manera. Dice la palabra en el Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Bueno en gran manera. Entonces, la respuesta es que el mal no es algo, no es una sustancia. En realidad, el mal es la ausencia de lo bueno. Y lo bueno sí fue creado por Dios. El bien puede existir aunque no exista el mal, pero el mal no puede existir si no existe el bien, porque es la corrupción del bien. Lo mismo sucede con la luz y la oscuridad, lo mismo con el calor y el frío. En realidad la oscuridad solamente es ausencia de luz y el frío solamente es ausencia de calor. Así que el mal no tiene existencia propia, sino que es la corrupción de algo que sí tiene existencia, como es el bien. Por ejemplo, hay muchos dentistas que pueden corroborar que la caries no existiría, que es algo malo, si no existiera el diente, que es algo bueno. Dios hizo todo perfecto. Y una de las cosas que hizo perfectas fue al hombre, a su imagen y semejanza, con dos características de la perfección: el amor y la libertad. Y lo hizo para que pudiera amar libremente y tomar sus decisiones libremente. Esto es lo que todos conocemos como el libre albedrío. Al tener la capacidad de elegir, el hombre eligió no hacer lo bueno y de ahí surgió el mal. Fue el hombre, el ser humano, al tomar decisiones equivocadas, quien hizo que el mal fuera una realidad. Entonces el mal es una desviación de la manera en que las cosas deberían de ser. Dios es amor y deseaba crear criaturas libres a quien amar y que lo amaran. El libre albedrío es la libertad de la voluntad, la libertad de decidir entre dos o más alternativas. Con sus decisiones, el hombre es el que trajo el mal sobre sí mismo y sobre la tierra. Después del pecado, Dios le dijo a Adán y a Eva las consecuencias que enfrentarían sus decisiones. Y explícitamente le dijo: maldita será la tierra por tu culpa, por tu causa, por tu decisión. Debido a esto, el mundo ya no es normal. Ya no es como fue originalmente creado, porque el mal entró al mundo y ha causado muchísimo daño en las personas y en la naturaleza. A partir de ahí, todos los seres humanos, todos sin excepción, hemos pecado y hemos colaborado a la continuidad y aún a la expansión del mal y de la maldición. En el mundo muy bueno, creado originalmente por Dios, no había enfermedades, no había asesinatos, no había violaciones, no había retraso mental, no había deformaciones congénitas, no había desastres naturales, no había animales peligrosos. El mal fue introducido al mundo por causa de nuestro egoísmo, por causa de nuestras malas decisiones, y ha cubierto toda la faz del planeta. Hoy le quiero responder 3 preguntas que me han hecho en relación al mal. Póngase abusado, no se distraiga, amarre al perro. Señora, póngale botana al marido para que no se distraiga, porque le voy a decir y a contestar 3 preguntas que me han hecho sobre el mal y que yo creo que van a aclararnos algunas dudas. Primera pregunta: ¿por qué Dios no interviene
para evitar cada vez que hay un desastre natural o cada vez que alguien va a hacer mal uso de su libertad de elección y le va a causar mal a otros. ¿Por qué? ¿Por qué no interviene? En el caso de los desastres naturales, como ya le expliqué, vinieron por causa de la maldad del hombre. O sea, es una consecuencia natural a esa maldad. Preguntar por qué Dios no interviene cada vez que sucede es como si a un prisionero sentenciado lo sacaran al patio a tomar el sol y después lo regresaran a su celda y alguien preguntara por qué el juez no hace nada cada vez que lo regresan a su celda. Pues porque está ahí como consecuencia de sus actos. Pero además, nosotros, los seres humanos, seguimos colaborando a que un fenómeno natural se convierta en un desastre, porque invadimos el curso de los ríos, invadimos ciertas costas donde están los tornados, y también contaminamos y causamos el calentamiento global y pues provocamos. En cuanto a la maldad humana, al dar libertad al hombre de elegir, eso significa precisamente la posibilidad de elegir bien o mal. Ser libre significa para el hombre ser moralmente responsable de sus actos, responsable del mal que se causa a sí mismo y del mal que le causa a otros. Si Dios interviniera cada vez que alguien va a hacer algo malo, entonces ya no sería libertad. Ya no seríamos seres humanos. Si, por ejemplo, a mi hijo de 4 años le regalo un billete de 200 pesos, pero intervengo para que no lo gaste en lo que según mi criterio es malo, entonces ya no es de él, ya no es libertad. Entonces ya es mi billete que se gasta en lo que yo quiero. De igual modo, si Dios nos da libertad, la libertad es irrevocable. El homicida, el secuestrador, el mentiroso, el corrupto, el infiel, el chismoso, el borracho, el avaricioso, todos están haciendo uso de su libertad de voluntad y causándole daño a sí mismo y a otros. Me contaron la historia de un malvado que muere y la familia acude al entierro y el orador empieza a hablar ahí en el sepelio y dice, pues estamos despidiendo a este gran hombre, bueno, justo, generoso. Y la viuda agarra de la mano al hijito y le dice, vámonos, mijito, nos equivocamos de entierro. Segunda pregunta. Muy importante. Si Dios es bueno, ¿por qué no destruye el mal? Pues el mal no puede ser destruido sin destruir la libertad. ¿Sabe? El amor es el bien supremo para todos los seres humanos, pero el amor es imposible sin libertad, porque el amor es una decisión. Es decir, si Dios destruyera el mal, también tendría que destruir la libertad y el amor, por lo que nosotros, el ser humano, se quedaría sin sus máximos bienes. Por otra parte, si Dios destruyera el mal, ¿qué cree? Tendría que destruir a todos los seres humanos. ¿Estaría dispuesto? Porque la Biblia dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Pero sí está en los planes de Dios destruir definitivamente el mal. Cuando estemos con Cristo en la eternidad, ahí ya no habrá mal nunca más, dice Apocalipsis. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir.
Asimismo, Dios castiga el mal en esta tierra. Aunque a veces no lo notemos, aunque a veces no se sepa públicamente, Dios castiga el mal en esta tierra. Y Dios va a castigar el mal en la eternidad. Todo malvado va a pagar por sus pecados en esta tierra y en la eternidad. Tercera y última pregunta que me hacen con respecto al mal, ¿no? ¿Por qué me pasó esto malo a mí? ¿Por qué me quedé sin trabajo? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué me abandonó mi esposo? ¿Por qué se murió mi hijo? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué me robaron el coche? ¿Por qué me tocó irle a la América? La respuesta puede ser muy amplia, pero como no tengo mucho tiempo, le digo que es porque estamos en un mundo caído, con gente que decide hacer lo malo. Pero también es cierto que ciertas aflicciones son pruebas que nos fortalecen, que nos preparan para enfrentar problemas mayores, males mayores. Ahora, si usted le va a la América, sufre porque quiere. Pare de sufrir y cámbiese a las Chivas. Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero Dios dice que aún en medio de las malas circunstancias, para los que aman a Dios, todo ayuda bien, aunque no lo podamos ver o comprender. ¿Cómo le iba a ayudar a bien a José que lo vendieran los hermanos o que lo metieran a la cárcel? No lo podemos ver a veces, no lo podemos comprender, tarda a veces en revelarse. Pero Dios dice que a los que le aman, todo ayuda a bien. Mientras estemos en este planeta, el mal no puede ser destruido. Tiene que ser derrotado. Y derrotado con la restauración del bien. Dios es bueno. Y Dios ha estado haciendo algo a través de toda la historia humana para que podamos derrotar al mal. Él ha puesto instrumentos a disposición del ser humano para derrotar el mal. Dios nos ha dado gobiernos humanos para contrarrestar la maldad. Si no actúan bien es por su libre decisión de no hacer lo correcto. Estableció la iglesia para que fuera luz en medio de la oscuridad. Nos dio el Espíritu Santo para convencer de pecado a quien quiera oír. Nos dio su palabra como una guía moral en el camino del bien. Estableció la familia para proteger a sus miembros y a la sociedad del mal. Bueno, ¿y qué de la pandemia y de la economía? Pues como decía, no me acuerdo si es versículo o está en la Constitución, que decía, ¿y ahora quién podrá defenderme? Pues no el Chapulín Colorado, porque ya está muerto. Se necesita alguien que viva para siempre y que sea todopoderoso. Mire, Dios nos ha dado dos maravillosas, poderosas, extraordinarias herramientas para vencer el mal. En Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Fíjese, póngase la armadura para resistir, porque el día malo va a llegar. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que Dios dice. Protegidos por la coraza de justicia. Dios es nuestra justicia. Calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz, trabajando para el Señor, extendiendo su reino. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Creer que lo que Dios dice es verdad.
con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luego dice, ese es el primer instrumento, pero fíjese lo que dice después, continuando: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Dios estableció este poderoso sistema de protección para los que le buscan y sirven: la armadura de Dios y la oración diaria. El famoso líbranos del mal. Amén. Póngase ahora la armadura. Ore diariamente por protección y escuche lo que Dios tiene que decir. Escuche lo que Dios tiene que decir. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mal puede ser derrotado, sea que venga de lo natural o sea que venga del hombre. Y nosotros tenemos los instrumentos y las herramientas precisas para hacerlo. Tenemos la armadura y tenemos la oración, aún el interceder por otros. Cuando nosotros creemos lo que Dios dice, el mal es derrotado y nosotros podemos estar tranquilos sabiendo que Dios está en control. En este tiempo de pandemia, no tema el mal. Crea en Dios, créale al Señor, póngase la armadura y esté orando. Y lo que Dios dice es una promesa que le voy a repetir: el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si usted está escuchando este mensaje por primera vez, oye un mensaje que tiene que ver con Dios. Lo que Jesús hizo fue darnos la oportunidad de ser librados del mal, pero no solamente del mal en la tierra, sino del mal eterno. Él murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener estas herramientas, pudiéramos tener el perdón de Dios. Pero es necesario que usted crea en Jesús como su Señor y su Salvador, y entonces será librado del mal aquí, pero más importante, en lo eterno. Haga esta declaración conmigo: Señor Jesús, hoy creo que tú eres Dios, que moriste por mí. Te recibo en mi corazón para ser librado del mal, ahora y en la eternidad. Te doy gracias, Señor, por tu sacrificio, en el nombre de Jesús. Amén. Y usted, que ya tiene a Cristo en su corazón, no tenga temor del mal. Ya se lo describí, ya se lo expliqué y ya le dije cómo Dios nos libra del mal. Empiece a declarar: no temeré del mal, no temeré del mal.
Padre, te doy gracias por todos los que hoy han escuchado tu palabra, Señor. Tal vez ha sido una palabra, pues, técnica, una explicación, pero es una explicación que no es nada más para la mente, es una explicación para el espíritu. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros entendamos, Padre, que tú nos amas tanto, que nos creaste perfectos, con la capacidad de amar, con la capacidad de ser libres, y que hemos escogido, Señor, obedecerte, amarte, adorarte. Hemos escogido ser tus hijos. Y, Señor, tú nos recompensas. Nos das gratis la salvación, pero nos recompensas, Señor, con herramientas para vencer el mal. Nada se sale de tu control. Tú estás en cuidado de todo. Señor, no temeremos ni de esta pandemia, ni de la economía, ni de la violencia, ni de ninguna otra cosa, porque tú estás con nosotros. Tú nos proteges, tú nos cuidas en la casa y fuera. Te damos gracias, Señor, porque tenemos esa armadura y este maravilloso regalo de que es poder orar, poder comunicarnos contigo. Y, Señor, dice tu palabra ahí también que oremos por los santos. Oramos, Señor, todos los que estamos aquí, oramos por usted que está en su casa. Declaramos la protección de Dios, el cuidado de Dios, que no estará solo en ningún momento, que Dios está ahí al lado de usted. Que Dios responderá de manera sobrenatural en cosas que a lo mejor nos parecen en ese momento dañinas. Pero sabemos, Señor, que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, que somos tus hijos. Y estamos dispuestos, Señor, a compartir las buenas noticias, a creer en tu palabra, Señor, y a estar cubriéndonos todos los días con tu protección por nosotros, por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestros negocios. Hoy lo declaramos sobre cada uno de los que está viendo esta reunión. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, todopoderoso, y declaramos una vez más que no temeremos del mal. Que Dios le bendiga.